Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes en este estudio de Escuela Sabática. Estamos en la lección número 6, una lección titulada Guerreros de Oración. Y esto nos va a permitir estudiar y ver ejemplos bíblicos de lo que significa este poderoso ministerio de oración, esta vida de comunión con el Señor que queremos, y queremos invitarles también a ustedes a participar y poder juntos vivir una vida donde seamos verdaderos guerreros de Dios en la oración. Estoy junto a dos personas muy especiales, junto a mí al pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido al programa. Gracias, Pastor Salazar. Gracias. Un placer estar con usted aquí. Y por supuesto también a mano derecha el pastor Johnny. Bienvenido, pastor. Gracias por la invitación. Es un placer tenerte, Johnny. Te agradezco por estar también con nosotros aquí. Vamos a iniciar este estudio, vamos a iniciar esta lección, este repaso con una oración. Y voy a pedir a Johnny que nos dirijas en oración y luego al pastor Manrique que nos pueda leer la lectura bíblica, que es Salmos 116, versículos 1 y 2. Adelante, Johnny, por favor. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre, Señor, gracias te damos por la oportunidad, Señor, que nos das de estar nuevamente reunidos para comentar, Señor, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de venir a ti a través de la oración. Te suplicamos que en esta hora tu Santo Espíritu pueda ser sobre cada uno de nosotros, sobre la audiencia, Señor, sobre todos los que vayan a tener contacto, Padre Celestial, con este estudio. Tú puedas bendecirnos a través de tu palabra y puedas convencernos, Señor, de que la oración es la forma de comunicarnos contigo, pero no solamente la forma, Señor, para estar conectados, sino también es la forma, Señor, en la que nosotros podemos acercarnos a ti confiadamente. Padre Celestial, bendícenos en esta hora y que todo lo que vayamos a decir, Señor, lo que vayamos a estudiar, sea para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La lectura bíblica está en Salmo 116, versículo 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Amén. Este es en realidad un versículo fundamental para poder dar inicio a esta lección. Vamos a hablar acerca de la forma como el Señor se acerca a través de la oración al penitente, al que está haciendo la súplica, el llamado. La Biblia nos presenta aquí, el salmista indica de que él, al suplicar al Señor, hablar al Señor, él en realidad está siendo también oído por Dios y que Dios se acerca a esa oración. Y aquí nos presenta una importante realidad de toda relación, que la base de una buena relación, la base de establecer una relación buena, agradable, fuerte, es la comunicación. Y la comunicación entre nosotros y el Señor es a través de la oración. La oración es una de las formas más directas y personales que podemos establecer esa comunión con el Señor, esa comunicación con Dios. Si no tenemos comunicación con nuestros semejantes, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres, si no hay comunicación con ellos, la relación no puede realmente existir o prácticamente está nula. En realidad la comunicación es tan importante y por ende la oración debe ser para nosotros que queremos tener una relación con el Señor una de las piezas fundamentales o si no esenciales de la comunión y de la vida diaria con el Señor. Así que vamos a iniciar esto, pero antes de entrar en el estudio del día domingo en adelante, quiero preguntarles a ustedes si tienen algún pensamiento especial sobre esta introducción de la lección, Guerreros de Oración. Pastor Manrique. Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios rapiditos, bien prácticos, ¿no? Lo primero, fortalecer uno que ya el pastor Salazar hizo acerca de cuán importante es que nosotros nos comuniquemos constantemente con Dios. Estoy hablando de todos los días para que la relación se mantenga fuerte. Lo que hace que unos esposos se mantengan fuertes es precisamente esa relación. Pero mira que las relaciones de amistad con el pasar del tiempo se van deteriorando. Los que estudian el comportamiento humano, los estudiosos de sociología, hablan de que cuando somos niños y adolescentes tenemos muchos amigos, aun cuando vamos a la universidad. Pero cuando ese tiempo pasa y comenzamos a envejecer, se van perdiendo los amigos. Y los amigos se van perdiendo, ¿por qué? Precisamente porque dejamos de comunicarnos con ellos. Entonces llega un momento en que llegamos a la vejez y en promedio ya los viejos, los ancianos, están alrededor de entre 2 a 4 amigos. La razón, todos esos amigos, ¿dónde estaban? Porque se comenzaron a perder debido al distanciamiento por la falta de comunicación. Así que con Dios no podemos permitir que eso pase, porque la relación con Dios tiene que ser más fuerte que la relación con
con el cónyuge y con los hijos. Así que necesitamos comunicarnos aún más con Dios que con esta familia más cercana. Ahora, el segundo aspecto que quiero tocar, nosotros los pastores somos pues visitadores, ¿no? Cuando yo estudié en la universidad siempre me enseñaba mi profesor, uno de los profesores destacados que tuve en el área, ya falleció el pastor Zurita, y él nos decía, la visitación es lo más importante. Y como pastor aprendí a visitar a mis hermanos, ¿correcto? Pero muy pocas veces los hermanos lo visitan a uno como pastor. Claro, yo he tenido gratas visitas, pocas pero gratas visitas de que los hermanos van a hacerle, pastor, vinimos a hacerle una visita. Pues un día a las 5 de la mañana en la ciudad de Bogotá, cuando yo era pastor allí en el distrito Palermo, un grupo de hermanos maravillosos de la iglesia El Edén Villa Gladys tenían un grupo que se llamaba Los Guerreros de la Oración. Y a las 5 de la mañana, tin, tin, sonó el citófono. 5 de la mañana, dije, ¿quién me llama? Pastor, somos los Guerreros de la Oración. Óigame, y vinieron a orar por mí, me pusieron las manos encima, oraron por mí. Eso nunca lo podré olvidar. Cuando hay un guerrero de la oración y cuando ese guerrero de la oración usa este elemento para bendecir a otros, pues además de que impactó mi vida, me ayudó a entender que yo debo ser un guerrero de oración. Y como pastor he tratado a lo largo de mi vida de ser eso, un guerrero de oración, y he tenido la oportunidad de ver cientos y cientos de milagros a lo largo de estos ya más de 30 años de ministerio. Amén, pastor. Así que tenemos ese reto, convertirnos en guerreros de oración e invitar a otros a unirse a este buen lema, a este grupo importante de hombres que debemos ser. Johnny. Sí, yo me quedé pensando mucho en la semana, mientras estudiaba la lección, en el mensaje que la autora no quiere transmitir. Guerreros de oración. Yo me quedé pensando, el versículo de memoria de esta semana dice, amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Eso me pone en contradicción a mí, porque ¿por qué tengo que ser un guerrero para hacer algo que disfruto? No sé si me explico. O sea, ¿cómo yo tengo que ser? O sea, ser un guerrero es alguien que lucha, alguien que está persistiendo en algo que quiere alcanzar, ¿no? Pero el versículo me dice, amo al Señor, porque el resultado es de que cuando he orado, el Señor me ha escuchado. Por eso lo amo, ¿sí? Entonces, si algo que disfruto tanto hacer, porque el Señor me escucha, porque nuestro Dios atiende nuestras súplicas, ¿por qué tengo que ser un guerrero? ¿Sí? Y eso lo explica realmente, ¿verdad? La lección en la semana, porque el ser humano se ha olvidado, se ha alejado, se ha desconectado, y era lo que usted mencionaba con respecto a los amigos, de que cuando nosotros crecemos, la amistad se pierde porque nos desconectamos de ellos, ¿sí? Ya no hay una conexión, ya no hay una comunicación. Entonces, eso, construir comunicación, y más con Dios, es algo que nos cuesta al ser humano hacerlo en estos momentos de la vida humana. Así que vamos a estudiar, pues entonces, cómo convertirnos en estos individuos que puedan realmente comunicar, establecer una relación con el Señor y gozar de esa comunión para tener una relación íntima con el Señor y amar y gozar ese tiempo con el Señor. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el día domingo, apreciados colegas y por supuesto hermanos que nos miran allí. Comencemos con este ejemplo especial que habla la lección sobre el fiel Daniel. Daniel, y vamos brevemente a tocar algunos versículos de Daniel. Vamos a ir primeramente a Daniel capítulo 1. Y el versículo 20 presenta algo interesante acerca de Daniel, simplemente para que tengamos, este versículo es fundamental para tener una vislumbre de lo que Daniel, de quién era Daniel y lo que Daniel tuvo que enfrentar al iniciar su trabajo, su labor, su oficio ahí en la corte del rey Nabucodonosor. Vamos entonces a leer el versículo 1, capítulo 1, versículo 20, Pastor Manrique, claro que sí. por favor. Y luego quiero pedirte, Johnny, que tú puedas leerme entonces el versículo 21 al 23 del capítulo 2, ¿ok? Leemos Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Muy bien. Vamos al capítulo 2 ahora, léeme el versículo 14 y luego 21 y 23. Ok. Dice el 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc,
capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. El 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Muchas gracias. Quisiera aquí con estos versículos dar la plataforma de lo que está pasando y luego voy a pedir a ustedes que compartan y nos puedan ayudar un poco acerca de lo que podemos ver en esta experiencia de Daniel. Primeramente, Daniel dice la Biblia que fue dado sabiduría 10 veces mayor a los demás. Correcto. Un hombre sabio. Es llamado a un puesto de liderazgo en el reino. Ahora hay un sueño que, como ustedes conocen, capítulo 2 habla del sueño de Nabucodonosor, que se olvida el rey se enoja porque no recuerda el sueño, habla a los caldeos, a los magos, astrólogos que vengan a darle ese sueño, que le digan el sueño, no pueden ellos dar el sueño, el rey se enoja grandemente, decide matar a todos estos que no pueden darle la respuesta que está buscando, y allí es cuando Daniel entra en la ecuación, entra en la escena, escucha por medio de Arioc que viene a matarlos, le dice: mira, déjame saber, dame tiempo para yo dar la interpretación al rey. Y allí es donde vemos en el capítulo 2, donde Daniel va a sus amigos, les dice: estamos en una situación crítica, hay que pedir a Dios para que nos revele el secreto del rey. Entonces allí la Biblia nos presenta que Daniel hace un acto de pedir a Dios con sus amigos, y luego en el versículo 20-23 vemos la respuesta de Daniel después de haber recibido la revelación, ese sueño de Nabucodonosor. Ok, muy bien, ahora sí quiero que ustedes compartan. ¿Qué nos puede decir? ¿Por qué Daniel oró? O sea, ¿qué podemos ver en la oración de Daniel, en esta oración de Daniel de responder y alabar a Dios por la forma como revela? ¿Qué ustedes pueden compartir acerca de este aspecto de Daniel? Muy bien, yo quiero compartir quizás algunos aspectos que veo en la oración de Daniel. La primera oración no es solo de Daniel, la primera oración es de Daniel con sus amigos, ¿no? Claro. Que aparece registrada en el versículo 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías y a sus compañeros, versículo 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Así que aquí están orando por su vida. Uh-huh. Están orando por su vida porque son inocentes y ahora tienen que enfrentar la muerte. Y Dios en su infinito amor responde, versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y ahora viene la oración de Daniel, que fue lo que Daniel dijo, y aquí es donde quiero destacar algunos elementos claves. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos. Primer aspecto que quiero destacar es que Daniel inicia con adoración, y es una buena manera para iniciar nosotros a orar. En lo personal, cada vez que comienzo mis oraciones, lo hago con adoración. Y entonces le digo al Señor: gracias, Señor, porque tú eres grande, poderoso, majestuoso, porque tú eres omnipotente, porque tú lo provees todo, porque tú eres sabio. Y cuando tú comienzas la oración exaltando su grandeza, eso te permite ver lo poca cosa que tú eres y que tú dependes de Dios. Entonces, así como inició Daniel la oración, es como nosotros debemos iniciarla. Pero luego la segunda parte del versículo 20 toca lo siguiente, dice: porque suyos son el poder y la sabiduría. Entonces, aquí el segundo elemento, además de que esto es adoración también, pues reconoce a Dios como el único que da sabiduría y conocimiento, como el único que hizo posible que el sueño le pudiera ser revelado, porque no hay nadie más que pudiera hacer posible que a un rey o a una persona que se le olvide un sueño, que pida el sueño a sus magos y astrólogos, ahora que ese mismo sueño que tuvo y que se le olvidó pueda poner en la mente de Daniel. O sea, esto es prácticamente un imposible. Pero aquí Dios, que es Dios de sabiduría y conocimiento, nos puede revelar muchas cosas. Estoy recordando una escena muy interesante que me compartió un guerrero de oración en otro lugar de Colombia. Y es que alguien vino y se robó en una iglesia los diezmos y las ofrendas. Y entonces atracaron cuando habían recogido los diezmos y las ofrendas, ese tipo de cosas se ven en algunos países, se lo llevaron
Y el guerrero de oración fue informado, hermano, se robaron, se fue a orar. Señor, muéstrame ahora dónde están esos hombres. Ese es tu dinero, Padre, que ese dinero aparezca. Te estoy contando que la persona que me contó la historia es el mismo que oró, el mismo que oró. Y entonces él cuenta cómo Dios le reveló en ese momento en qué esquina, en qué lugar estaba la persona. Y estaba en unos billares, en una esquina, y estaba comenzando a gastarse el dinero en cerveza y en billares. Así que dijo, ya sé dónde está en tal lugar a aquel hora. Y como la iglesia lo reconocía como un hombre de oración, y Dios le reveló esto, inmediatamente llamaron a la policía y se fueron los hermanos y preciso lo capturaron, recuperaron prácticamente todo el dinero porque no había alcanzado a pagar. Y Dios se manifestó. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros debemos entender que Dios es el Dios de sabiduría y conocimiento. Y quizás el verso 21, Él muda los tiempos y las edades. Dios tiene el control de la historia. Ese es el tercer elemento. Reconocemos que Él tiene ese control. Quita reyes y pone reyes. Y la segunda parte del verso 21, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Dios revela lo que está oculto a los hombres. Ese es el Dios poderoso a quien clamamos y oramos. Amén. Sí, Johnny. sí, me gusta mucho, ¿verdad? La ruta que toma Daniel, ¿no? Daniel para mí es uno de los hombres, mi niño se llama Daniel y precisamente por la vida de este hombre en la Biblia y me gusta mucho. Pero fíjense, algo que nosotros tenemos que entender es el principio bíblico, ¿no? De si dos en la tierra se pusieran de acuerdo, ¿no? Daniel pudo él irse solo a orar, ¿sí? Él hubiese tomado esa iniciativa y decir, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué necesito a Ananías, a ellos? ¿Para qué los quiero? ¿Sí? Si yo puedo orar, yo tengo comunicación directa con mi Padre. Pero él no, él le da importancia al asunto. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que si mi oración es buena, dos oraciones son mejores. ¿Sí? Desde luego, por ¿Sí? supuesto. Entonces, él entiende esa parte, va y los busca y les dice, ¿saben qué? Necesitamos orar. ¿Sí? Hay hermanos en la iglesia que están padeciendo, están sufriendo enfermedades y o por vergüenza o por alguna situación no se atreven a compartir o no se atreven a pedir en la iglesia, ¿sí? Por su necesidad. ¿Sí? Y algunos solamente que se atreven dicen, yo pido, pero es personal. Y está bien, se respeta, ¿no? Pero sin duda alguna, nosotros tenemos que entender que este principio no es solamente para que la iglesia conozca nuestros problemas, es porque de alguna forma Dios va a utilizar a alguien de ahí para resolver el problema. Y esto es una experiencia que yo tengo en mi vida. Mi madre, con un nieto de mi madre, batallaron para poder sanarlo. Mi sobrino estaba a punto de morir, se habían visitado doctores y nadie. Y mi mamá no había ido a la iglesia a orar, a pedir que oraran por mi sobrino. Y un día dice mi madre, ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia, pues ya no hay más que hacer. Y se van con mi hermana a la iglesia, piden oración. Y ahí, después de que terminó el servicio, se acerca un muchachito y le dice a mi madre, ¿sabe qué? Hay una doctora en tal lugar. Dice, buenísima la doctora. Y dice mi mamá, ¿en serio? Sí. Y se quedan viendo, pues vamos a intentar. Toman al niño, lo llevan ante la doctora que este muchacho dijo y la doctora pudo restaurar la salud. Amén. De mi sobrino, ¿sí? Pero ¿de dónde recibió la noticia mi madre? De una persona que estaba en la iglesia cuando mi madre pidió oración por mi sobrino que se estaba muriendo. Entonces, no solamente Dios va a contestar la oración así como se la contestó a Daniel, sino tenemos que notar la importancia de congregarnos, la importancia de unirnos en oración. Esta palabra guerreros no se puso, yo pienso la autora, solamente para ponerlo como algo de adorno, no. Está diciendo que tenemos que unirnos en oración, que no basta solamente mi oración personal, sino si podemos unirnos en oración. Y esto que hace Daniel es extraordinario. Amén, sí. Pastores, para mí la palabra guerreros implica alguien que está entrenado. Un guerrero es alguien que ha desarrollado disciplinas y estrategias para poder vencer en batalla. La oración es eso, es poder desarrollar disciplinas y experiencias para vencer en la batalla contra el mal. Y además, pues, para recibir estas proezas de parte de Dios y estos milagros de parte de Dios. Yo quiero hacer un llamado directo a todas las iglesias que nos ven, a todos los líderes de iglesia, a los pastores que nos ven miles de personas de todo el mundo. El manual de iglesia establece
que el día miércoles debiera ser el día para la oración de la iglesia. Ahora, si es que no pueden hacerlo el día miércoles, háganlo el día en que vaya el mayor número de personas. Pero necesitamos que todos los templos estén abiertos para que se ore. Durante muchos años he tenido la oportunidad de liderar en las iglesias donde he sido pastor este asunto del día de la oración. Y generalmente ha habido un programa, bueno, hemos tenido varios programas, Noche de Esperanza, Noche de Poder, Encuentros con Jesús. Quizás ha cambiado de nombre, pero la reunión principal tiene un solo propósito, es orar por las necesidades de todos. Y sorpréndanse, siempre cuando termino el programa, después de que hago la reflexión, le digo a los hermanos, ¿quiénes han recibido respuestas a la oración en esta semana? Siempre son varios hermanos que tienen que hacer fila a contar la respuesta de la oración. Si es que usted no ha visto milagros, es porque no está desarrollando este aspecto de la oración en su iglesia. Por eso yo quiero apelarles porque tengo una preocupación personal como pastor y la iglesia también está preocupada, que veo muchas congregaciones que ya no tienen culto de oración. Sí, tristemente. Es más, hay algunas iglesias que están solo reuniéndose el sábado. No puede ser. Nosotros somos adventistas del séptimo día, no solo porque vamos a la iglesia el séptimo día, es porque guardamos el sábado, que es el día del Señor. Pero nosotros podemos ir a la iglesia todos los días. Y hay que hacer cambios ahora en eso. Así que miembros de junta, ahí les dejamos la tareita. Gracias, pastor. Algo interesante que estamos hablando de Daniel es el asunto de que la mayor grandeza de Daniel, siendo un hombre con sabiduría 10 veces superior al resto, notan ustedes de que aquí vemos su verdadera grandeza. Cuando escucha del asunto, no piensa en su astucia, en su sabiduría. A ver, ¿cómo podemos hablar? Déjame hablar con el rey, tal vez puedo persuadirle. De inmediato, su primera decisión es esto, necesita oración. Esto es un asunto de oración, solo Dios puede intervenir. No, y esta es la parte fundamental de lo que hace un guerrero de oración. Se da cuenta de que la primera decisión, la primera acción antes de tomar una decisión es ir a Dios en oración. Muchas veces nosotros nos enfermamos y pensamos en Dios al final del problema, cuando el médico me dice que no tengo remedio, cuando no tengo nada, o sea, ahí es cuando voy a Dios. Deberíamos hacer la decisión de, me siento mal, Señor, ayúdame. Sí, necesito salud, necesito ir al médico, pero antes de ir al médico, orar. Señor, dame sabiduría. Y ayúdame a compartir, a que el médico pueda ver el asunto, etc. O sea, ir a Dios primero debería ser nuestra inclinación natural, nuestro acto natural de hacer como lo hace Daniel. Ese es un verdadero sabio. Pero a veces nosotros caemos en el error de tomar nuestra propia sabiduría y pensamos y tomamos decisiones antes de consultar al Señor. Este aspecto de Daniel que quiero resaltar es esto, ¿no? Ir a Dios primero y, como tú mencionabas también, con todo tres, si es que hay ese grupo, debería ser nuestra actitud, nuestra forma de actuar antes de cualquier oración. Y por eso usted mencionó, Pastor Manrique, la primera cosa del día, orar. La última, orar. Esa es la forma. Y antes de cualquier decisión, Señor, ayúdame a tomar decisión sabia, prudente. Vamos Sí, a Pastor. un último elemento que quiero destacar aquí en esta lección del domingo, hablando de Daniel, es precisamente que la oración hizo de Daniel lo que realmente él llegó a ser. No solo en el imperio babilónico, sino en el imperio medo-persa. Claro. Él llegó a ser el segundo al mando en Babilonia, el segundo al mando en Medo-Persia. ¿Y por qué toda esa relevancia? Porque era un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Cuando ustedes leen Daniel, el capítulo 6, el versículo 4, Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Claro. ¿Por qué Daniel se mantenía, digámoslo así, alejado del pecado? Y a pesar de todos los años que han pasado, siempre relevante. La historia de Daniel comienza de su juventud, está en el imperio babilónico, cae el imperio babilónico, se levanta el imperio medo-persa y sigue siendo relevante en el imperio medo-persa, porque era un hombre sabio, la gente lo consultaba, pero todo eso estaba basado en su vida de oración, porque él era un guerrero de oración. Por eso llegó a ser el hombre que fue en estos imperios. Y por ende, vamos a ir conectando esto que usted menciona al día lunes, tocando el aspecto de Daniel, versículos 6, 10 y 11, porque vamos a ir ver justamente lo que pasó con Daniel. Dice, y voy a pedir tal vez a Johnny que nos leas el versículo 10 y 11 de Daniel 6. Esto es la final del día lunes, pero también, digamos, el final del día domingo. Vamos al inicio del día lunes, donde vamos a hablar de cómo Daniel, en esta actitud de oración,
también nos muestra su postura de oración. Veamos, por favor. Sí, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Versículo 11. Sí. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Perfecto. Entonces vemos aquí cómo Daniel no solamente nos presenta este pasaje, la experiencia de Daniel de algo que hacía de una forma ya rutinaria, costumbre, un hábito en su vida. Notamos que dice allí la palabra que él escuchó el edicto de muerte, nuevamente al final de sus días, otro edicto de muerte, y esta vez igual que al inicio, ¿qué es lo que decide hacer? Va primero en oración a Dios. Y algo que hace el interesante, dice allí que abre las puertas, las ventanas de su casa que van hacia Jerusalén, hace este acto de arrodillarse delante de Dios y suplicar a Dios como lo hacía siempre, en la mañana, a mediodía y en la noche. 3 veces al día oraba, hacía esta rutina, este hábito de oración, y no iba a cambiar, sino a mantener esa postura de llevar toda decisión, toda tribulación, toda prueba, primero a Dios, para que a través de la sabiduría de Dios Él pueda saber qué hacer. Entonces vemos este aspecto. Ahora, Johnny, cuéntanos un poco, ¿qué tú ves en este modelo de oración, en este hábito de oración, en esta postura de oración? ¿Qué se puede resaltar acerca de esto? Yo encuentro muy marcado en la vida de Daniel el proceso de la oración, ¿sí? Cómo Daniel, cuando ve los problemas, él busca y ora. O sea, él entiende eso. Cuando Dios contestó, y lo que el pastor Manrique leyó de la segunda oración de Daniel, cuando Dios contestó, ahora Daniel ya no busca a sus amigos para orar, ahora él ora íntimamente alabando a Dios. O sea, muchas veces nosotros oramos por una petición y cuando Dios ya la contestó, estamos tan emocionados porque Dios nos contestó que se nos olvida glorificar su nombre por lo que Él ya nos ha dado. Y segundo, Daniel mantiene una constancia, ¿sí? No solamente ora en momentos difíciles, sino que la palabra de Dios menciona que Daniel tenía una rutina de oración, ¿sí? Una disciplina marcada, un proceso marcado, algo que Daniel ya tenía estructurado en su vida y que tal vez a nosotros nos falta. Yo escucho mucha gente que toma sus breaks, ¿no? Que tienen sus trabajos breaks. Y normalmente la mayoría toma un break para, algunos a dormir, una siestita, ¿no es cierto? No una siestita es importante, otros para caminar, está todo bien. Pero los breaks de Daniel, por lo menos 3 en el día, eran fundamentales, pero eran para comunión con el Señor. Y quizás, no digo esto de que no se puede caminar, porque también vamos a hablar del tema de oración mientras uno camina y todo eso, pero es importante tratar de hacer esas pausas en el día y tener momentos de oración y no solamente orar al momento de la comida. Pastor. La postura en cuanto a la oración es diversa en la Biblia. De paso, la Biblia no exige una postura en específico. Nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos una postura muy formal para orar en el templo. Y no está mal, porque nosotros, las oraciones en el templo deben ser cortas. De paso, la hermana Juaya habla de eso y no voy a entrar en ese detalle ahora. Pero las oraciones privadas deben ser un poco más largas, ¿verdad? Yo recuerdo la vez que más estuve de rodillas en la posición normal que usamos en la iglesia. Ponemos todo el peso sobre la rodilla y las puntitas de los pies, ¿verdad? Y recuerdo que pude haber durado algo así como 54 minutos y ya las piernas no me daban, ya no aguanté más. Y yo dije, cuando yo hice esa oración dije, ¿por qué nosotros tenemos que orar así? Yo estoy seguro que las oraciones de la Biblia tienen que ser diferentes. Y me di a la tarea de ponerme a buscar todas las posiciones que hay en la Biblia. Encontré cerca de 10 posiciones. Bueno, algunas se parecen a otras, pero yo establecí hasta 10 posiciones, las anoté. Voy a compartir con ustedes rápidamente algunas de esas posiciones y luego al final les voy a decir cuál es la que creo que en la oración privada debiera ser la mejor posición para orar. ¿Está bien? Por ejemplo, las oraciones de rodillas. Ya miramos que Daniel lo hizo, pero hay otros hombres en la Biblia que lo hicieron. Solo cito el texto, leo la porción y avanzo. ¿Ok? Esdras 9:5. Me postré de rodillas y extendí mis manos. ¿Ok? Háganse la imagen en la mente.
Lucas 22:41, puesto de rodillas oró. Hechos 20:36, y se puso de rodillas y oró. Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas. Ok, entonces aquí hablamos que la oración de rodillas es una oración Bíblica. importante, bíblica, ¿cierto? Pero ustedes van a encontrar también la posición de postrado en tierra. Yo personalmente la uso en muchas de mis oraciones personales. No la uso en el templo porque me mirarían como loco si yo voy a hacer eso, porque generalmente es como los musulmanes oran. Pero en mis oraciones personales, yo estoy con Dios, nadie me ve y yo las practico, ¿está bien? Génesis 17:3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. O sea, se postró, se puso rodillas, pero luego puso el rostro en tierra. Segunda de Josué 5:14, se postró sobre su rostro en tierra. Segunda de Crónicas 20:18, se inclinó rostro a tierra, se postraron. Mateo 26:36, se postró sobre su rostro orando. Apocalipsis 7:11, se postraron sobre sus rostros. O sea, vamos a encontrar que esto es constante, pero para no cansarlos con tantos textos bíblicos, porque esa fue la tarea que yo me di de buscar todo esto, quiero decirles que hay enfermos que oran desde sus camas. Entonces encontramos al rey Ezequías que ora de su cama, encontramos al rey David que ora de su cama, encontramos las oraciones de pie en la Biblia también. Claro. ¿Está bien? Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, que después de que fue desencajado el muslo de Jacob, él ora apoyado en su bastón. Y encontramos otro tipo de oraciones. Todo esto para decirles que Dios nos va a escuchar. No es cierto que todas las oraciones tengan que ser de rodillas, por ejemplo, y algunos lo han dicho malinterpretando algún texto de Elena White, cuando ella nunca dijo eso, pero tampoco voy a entrar ahí, excepto que ustedes quieran tocarlo ahora. El punto es que no hay una posición específica que la Biblia establece para orar. De paso, ustedes van a encontrar que muchas veces se pide que se mire al cielo, incluso que se extiendan las manos. De eso no he hablado aquí, pero yo lo he hecho en mis oraciones personales. Abro la ventana de mi casa y oro al Señor mirando al cielo. Eso me ayuda a tener una mejor relación con Él y extiendo mis manos, ¿verdad? En el templo no lo puedo hacer porque voy a mirar para el techo. Ahí no hay mucho que hacer, pero cuando estoy afuera, en el campo, he hecho esta práctica con mis hermanos en otros momentos. Así que ustedes lo pueden hacer mirando hacia el cielo y de esa manera poder tener una buena relación con Dios. Ahora, ¿con qué termino? Con la posición más cómoda para orar en casa. ¿Cómo descubrí esto de una manera muy sencilla? Porque yo siempre veía que la oración en el templo era formal y así oraba todo el tiempo, pero descubrí que yo me sentía muy cómodo cuando doblaba mis rodillas y ponía los glúteos sobre mis talones, porque el peso del cuerpo se distribuye sobre toda la pierna, o sea, tú puedes durar mucho tiempo orando. Quiero decirles que he tenido experiencias tan hermosas, de pasar incluso hasta 2 horas en oración en esa posición. Pongo un cojín abajo, ¿cierto? Pongo un lugar donde me pueda reclinar y ahí tengo momentos para orar y disfrutar la oración. Busca la oración, busca la posición más cómoda para orar, entendiendo que Dios siempre nos escucha. Amén. Interesante, pastor. Gracias por esa muy buena aclaración. Vemos los puntos de que podemos orar de varias formas. A veces la enfermedad, la limitación motriz impide que uno pueda arrodillarse, aunque el aspecto de arrodillarse delante de Dios es también, como menciona la lección, un aspecto de humildad, de dependencia, de adoración, de actitud de postrarnos delante de aquel que vamos a rendir homenaje, a también pedir perdón. Cuando uno está en un aspecto, y para mí por eso es importante también, creo que la parte de rodillas se hace eco como una de las quizás formas más comunes de oración, y creo que es importante también hacerlo. El hermano Juan menciona sobre orar de rodillas en la iglesia en algunos aspectos, es por el aspecto de que cuando uno va a pedir perdón por los pecados, uno no puede estar. O sea, hagamos este ejemplo. Si yo ofendo a mi esposa y le hiero de corazón, o sea, le hiero de una forma, no sé, verbal o lo que sea, si yo voy y no me postro ante ella, puedo pedirle perdón, o sea, puedo decirle las cosas de pie, pero el cuerpo, al yo postrarme y decir, mi amor, perdóname por lo que te hice, hace mucho más sensible el aspecto de la petición de perdón. Entonces, es un aspecto que en uno mismo le ayuda a uno a depender y humillarse delante de Dios. Entonces, por eso es que creo que la lección hace ese énfasis y es importante aclarar eso, pero como usted menciona, pastor, creo que no es que hay un impedimento. Claro. De que no la Biblia se pueda, no exige que tiene que ser solo una posición. Porque, por ejemplo, si usted está manejando, ¿cómo vas a poder arrodillarte allí? O sea, hay que orar, hay que seguir orando. Y de hecho,
vamos a hablar un poco de ese aspecto, ¿no? Porque hay un hombre que vamos a continuar en el día, por el día martes, que nos hace énfasis en cómo él vivió una vida de comunión y oración continua, pero no estaba todo el tiempo de postrado de rodillas. Entonces, hay que entender también que podemos mantener la comunión, conectar la oración a la vida cotidiana, a las acciones cotidianas y no dejar de comunicarnos con el Señor. Tal vez, Johnny, ayúdanos un poco con eso, pero tienes algo que compartir antes de... Sí, saben dime. que yo pienso mucho, recuerdo mucho la oración de Jesús en la cruz. Ujú. Sí. Cómo nuestro Señor Jesucristo, en esas circunstancias, ¿no? Y lo que decía el pastor Manríquez, que él abre sus ventanas para mirar al cielo. Cómo Jesús, imagínense las palabras de Jesús mirando al cielo y diciéndole a su Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Correcto. ¿Sí? Ujú. Eso a mí me rompe el corazón, ¿no? Ujú. Escuchar eso, leer eso de parte de Jesús. Y yo quisiera preguntar, ¿cuántas veces nosotros volteamos al cielo para llamar la atención del Padre? Que el Padre eso es lo que desea en su corazón, que nosotros busquemos su atención, que nosotros llamemos la atención de Él con nuestras oraciones. La oración no es otra cosa, sino es algo que nuestro Dios está esperando que el ser humano haga Claro. para que nosotros podamos buscarlo. Y me gusta mucho esto que la Biblia relata acerca de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en esta oración, porque nosotros podemos asumir que solamente se debe orar en una postura, pero en realidad hay circunstancias que no nos permiten hacerlo, ¿sí? Ujú. Hay circunstancias que no nos permiten. Entonces, yo lo que quiero decir es que no importa las circunstancias, la posición o lo que sea, tienes que orar, ¿sí? O sea, Orar lo sin cesar. importante aquí es la oración. Claro. Lo importante aquí es la comunicación con tu Padre, la conexión con nuestro Padre Celestial y dejando a un lado la posición, todo eso. O sea, habemos personas que nos aferramos tanto a una postura de orar y estoy seguro que son los que menos oran. ¿Sí? Buen punto. Claro. Entonces, primero me voy a enfocar en estructurar una vida en oración y ya cuando yo esté bien metido en la oración, entonces voy a buscar una posición cómoda en la que yo pueda decir, quiero pasar 1 hora, 2 horas orando. Sí, sí, sin embargo, quiero volver a hacer énfasis porque no quiero que las personas que nos escuchen crean que estamos generando un malentendido. Sí, para mí sí hago una diferencia entre las posiciones para orar en privado, Claro. que requieren oraciones de más tiempo, y las oraciones más Iglesia. formales Ujú. que son dentro del templo. Porque obviamente esas oraciones más formales pienso que como son más cortas, la posición que usamos es correcta. Pero hay que respetar pues, a los que tienen cierta discapacidad para poder arrodillarse o lo que sea, pues que oren como quieran, si están sentados, si están en pie, respetando a cada uno. Pero privadamente es como si fuéramos 2 amigos. Ya con 2 amigos nos sentamos y conversamos privadamente más escuetamente. Hasta nos sentamos más escuetamente, ¿verdad? Pero cuando estamos ya en una reunión más formal, en una reunión, en una junta, ya nosotros estamos sentados en forma diferente, más formal. O sea, sentido común. Claro, sentido claro, común. claro. No, y qué bueno que lo aclara, porque yo estoy hablando de lo personal. ¿Sí? Si nos vamos a la iglesia, prácticamente en la iglesia tiene que haber un sentido común también de reverencia hacia Dios, y no solamente hacia Dios, sino de respeto hacia el prójimo, hacia los que están ahí, ¿no? Entonces, me encanta que la oración en nuestras vidas sea un deleite, ¿sí? Ujú. Cuando nosotros oramos, nosotros podamos disfrutarlo, y la postura tiene que ser algo que gocemos también. Por supuesto. Claro, por Y supuesto. por eso es de que hacemos énfasis en esta forma de encontrar una forma de orar cómoda para ti, pero que sea de acuerdo a ese aspecto de reverencia, de poder mostrar adoración al Señor y esa necesidad, como hablaba el salmista, ¿no? De llevar mi plegaria, mi petición al Señor. Vamos a ir avanzando, el tiempo nos está tomando aquí un poco, entonces vamos a ir a Enoc, al capítulo de Génesis 5, versículo 22 a 24. El día martes tocamos a este hombre, un guerrero de oración, un hombre que tuvo una comunión con Dios de una forma increíble. Él en realidad nos presenta, ejemplifica este aspecto de lo que habla la Mujer Inspirada, de que la oración es abrir el corazón a Dios como un amigo, porque Enoc era amigo de Dios. Vamos a ver allí, leer versículo 22 al 24 de Génesis 5. Tal vez, John, si tú Sí, nos puedes claro. leer, por favor. Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén
300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Así que este es Enoc. La pluma inspirada de la lección presenta allí de que, voy a leer aquí, dice, en medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuando más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Puede mostrar aquí de que Enoc mantenía una actitud de comunión y oración con Dios, aún en medio de sus labores, de sus trabajos, de sus luchas. Este es el ejemplo de una comunión de caminar junto con el Señor. Brevemente, pastor, sí. Quiero destacar el hecho de que el tener una vida de oración Sí, no significa el ser un ermitaño, claro. el tener que internarnos en algún lugar solo para orar y para que no hable, como de paso algunas culturas religiosas del mundo han querido hacerlo. Ustedes van a notar un Enoc que era papá, van a notar un Enoc que estaba en relación con su gente, o sea, vivía una vida normal como la de nosotros, pero eso no impedía que fuera un hombre que caminara con Dios. Desde el hebreo, la traducción caminar que se usa aquí no está hablando del acto específico de mover los pies. Ese caminar que está hablando aquí está hablando de una experiencia continua. Y esa experiencia continua significa esa relación con Dios. Quiere decir que él tuvo una relación constante con Dios, que él tuvo una comunión continua con Dios, que su vida estaba orientada a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa el acto, Amén. o mejor, la expresión caminar con Dios. Y no solo eso, fue una relación que se mantuvo en el tiempo. Porque ustedes van a encontrar que el texto sigue diciendo en el 5:22 que fueron 300 años que estuvo caminando con Dios. O sea, de paso, eso me deja ver que si vivió 375, parece que hubo una época en la que quizás no estaba caminando con Dios o que no había desarrollado los conceptos de oración de los que estamos hablando. De hecho, sí es así. De hecho, sí es así porque el Espíritu de Profecía menciona que Enoc, bueno, cuando Enoc tuvo sus hijos, fue cuando Enoc empezó una vida Eso es de correcto. comunión más estrecha Eso con es nuestro correcto. Dios. Es que no creo que hay nada que te motive tanto a orar como los hijos, ¿no? Claro, y que te motiva a ser mejor persona, porque claro. nosotros queremos ser modelo para nuestros hijos. Mire, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero Sí. el ser papá es una bendición, Sí, el ser mamá claro. es una bendición, porque nos ayuda a estar alejados del pecado. Tenemos que ser modelos. Y nuestros hijos tienen que vernos orando, pastor. Así es. Nuestros hijos tienen que vernos estudiando la Biblia. Así es. Que los hijos pasen y digan, "Chito, mi papá está orando, mi mamá está orando". Pero hay algunos que quieren que los hijos oren y ellos no son modelo para ellos, ¿me hago Claro. entender? Pero aquí él es papá, se hace papá y comienza a vivir esta vida de experiencia con Dios para poder modelar eso en sus hijos también. Así que no se trata de una experiencia breve o emocional. No es que, ¿por qué semana de oración voy a orar? ¿O por qué Semana Santa voy a orar? ¿O por qué Navidad voy a orar? No, aquí se trata de una vida de oración permanente. Permanente, Amén. sí. Amén por eso. ¿Qué podemos decir sobre, saliendo de Enoc, porque Enoc pues, nos presenta este ejemplo, pero cómo podemos nosotros tratar de aplicar esa vida de Enoc actualmente? Me encanta la parte que usted leyó de Patriarcas y Profetas. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores. O sea, Enoc estaba sumergido en sus actividades diarias. Claro. Enoc estaba como nosotros, en sus actividades, trabajando, atendiendo, llamando, haciendo. Así es. Y aún Enoc mantenía esa comunicación con Dios, ¿sí? Y es algo que nosotros debemos entender. Cuando yo empecé a meterle mano a mis carros para arreglarlo, que yo le cambié una pieza y que yo decía, ojalá que prenda, yo oraba. Y decía, yo me ponía a orar y decía, Señor, antes de dar antes de fantástico. girar la llave, ¿no? Yo me ponía a orar y decía, Señor, hice esto, no sé si vaya a funcionar, pero ahí voy. Y le daba y prendía. Yo decía, wow, sí funcionó, ¿no? Y yo lo hacía, fíjense, yo lo hacía cuando eran partes que yo decía son partes fundamentales para el vehículo. Y en cosas sencillas yo no oraba. Yo decía, en esto, como que diciendo, en esto no ocupo a Dios, ¿no? Pero Enoc dice que en las partes, o sea, en todo, Enoc era en todo. Amén. Entonces, yo llegué a comprender que no solamente en las cosas difíciles necesito a Dios, lo necesito en todo momento. Amén. Entonces, ahora en las cosas más sencillas yo oro al Señor. Y lo que usted mencionaba, el ejemplo de la oración, ¿cuánta sorpresa hay en ciertas iglesias cuando tu hijo sabe orar? Oh, sí. Cuando tu hijo de 7 años, de 8 años, que le piden que ore y ora bien y lo sabe hacer y
y se quedan sorprendidos. Pero se quedan sorprendidos porque en casa tal vez no existe eso. Correcto. En casa no hay eso, ¿sí? Y es algo que debería de ser algo natural para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que nuestros hijos tengan ese hábito de oración porque lo están viendo y lo estamos transmitiendo. Amén. Ese punto es importante porque de Enoc, su hijo, su nieto, fueron los que pudieron, tú sabes, o sea, digo, su bisnieto, porque decir, mejor dicho, fue Noé, que sobrevivió, que fue la única familia que se salvó. La línea. Así que vemos ahí la importancia de la familia y la vida de acción. Vamos a ir brevemente al día miércoles y también conectándonos de jueves, donde vamos a hablar de un líder especial que es Moisés. Moisés es un hombre de Dios, un siervo de Dios, un líder ejemplar, un hombre de oración también. Un guerrero. Un guerrero de oración, por supuesto. Y vemos allí, y bueno, quisiera que tal vez uno de ustedes me comparta qué nos comparte la lección en cuanto a la experiencia que marcó a Moisés como un hombre de oración, un hombre que trabajó en esa dedicación al Señor. En el capítulo 33 de Éxodo, vemos allí este diálogo, esta comunicación que venía entre Dios y Moisés en ese momento de comunión. Brevemente, ¿qué nos pueden, Pastor Manrique, compartir brevemente sobre este punto de oración y de comunión de Moisés con el Señor? ¿Cómo nos presenta allí un verdadero líder, un guerrero de Dios? Mira, pasando por Enoc y ahora hablando de Moisés, hombres que tuvieron una experiencia vívida con Dios, que pudieron hablar cara a cara. Moisés llegó a hablar cara a cara con Dios, pues al punto de que hablaba cara a cara que parecían amigos, ¿no? Y así lo describe la Biblia en Éxodo, el capítulo 33. Y vamos a leer el versículo 11. El versículo 11. Ayúdame, por favor, leyendo Éxodo 33, 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hablar con Dios cara a cara. O sea, qué experiencia tan sublime. Mire, cuando yo reflexiono en este versículo, digo, Señor, ¿cómo me gustaría a mí escuchar tu voz audible y hablarte cara a cara? Yo solamente una vez en la vida Dios me ha hablado. Ya lo comenté en algún programa pasado aquí. Una vez en la vida, no más, Dios me habló. Y pues yo creo que fue él, o no sé si envió un ángel a que me hablara, pero quiero decir que escuché la voz de Dios audible cuando iba a predicar un sermón y él me dijo que no predicara ese sermón. Y me dijo el sermón que tenía que predicar y yo no había estudiado nada y él me reveló el sermón en la mente. Bueno, ok, el punto es que no hay ninguna experiencia más poderosa que un hombre pueda llegar a experimentar que el poder sentir la voz de Dios. Y ahora no es tanto que nos pongamos a decir, Señor, háblame, pues él ya nos dejó revelada su palabra, pero que cuando él lo vea necesario, pues pueda hablarnos directamente. Pero eso solo se debe a esta vida de oración. ¿Esta experiencia es posible buscarla? Yo pienso que sí, pero para eso tenemos que comenzar pues viviendo esa vida de oración. Por supuesto. Fue lo que comenzó a vivir Moisés. Y entonces, no solo eso, él también le dice al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. O sea, notan cómo comienza a tener oraciones diferentes a las que nosotros hacemos. La gran mayoría de personas pide por comida, por techo, por trabajo, por la salud, ¿verdad? Pero ustedes no van a encontrar a Moisés pidiendo por eso. Ustedes van a encontrar a un Moisés que ora totalmente diferente a como nosotros oramos. Él está pidiendo cosas que uno ni se imagina. Está pidiendo, muéstrame tu gloria. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que Dios le dice sí. Y entonces le dicen, bueno, no puedes ver mi rostro porque morirías, pero te voy a esconder en una peña y tú vas a pasar. Y entonces el Señor le muestra parte de su espalda. Y él baja con ese rostro iluminado y que nadie lo podía ver porque recibió algo de la gloria de Dios. Solo pudo ver la gloria de Dios. Estas cosas son impactantes. Entonces, y eso solo lo logra una vida de comunión, de oración con Dios. Cuando yo llegué a esta parte de la lección, yo oré, yo paré aquí mi estudio y dije, Señor, yo quiero vivir esta experiencia. Yo quiero estar más cerca de ti, yo quiero orar más, yo quiero estar consagrado como Moisés, quiero ser, porque eso es lo que hace que nosotros podamos marcar una diferencia en el mundo. Necesitamos hombres así como Moisés. Amén. Sí, sabe que muchos lo ven como un atrevimiento, lo que Moisés hizo. Pidió. Pero para mí realmente no es un atrevimiento, es el privilegio que nos da la conexión con Dios. Amén. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho el énfasis que usted está dando, pastor, porque es algo que nosotros tenemos. A mí me impactó muchísimo en la vida de Moisés las lecciones pasadas cuando hablábamos del monte, de que Dios descendía en el monte, ¿no?
¿Cómo cuando Moisés pasó 40 días y 40 noches platicando con Dios allá arriba en el monte, cuando Moisés bajó, él venía transformado, dice la Biblia que su rostro brillaba. Moisés no se daba cuenta, No sé. pero el pueblo lo miraba y decía, ¿qué le pasó? Dice que resplandecía Moisés. Ese es el resultado de una conexión con Dios, ¿sí? Una vida transformada. Porque, o sea, la conexión con Dios, Dios es santo, a nosotros nos va a santificar, nos va a transformar, nos va a purificar. Nosotros queremos que Dios nos perdone, que Dios nos santifique, nos purifique, pero no pasamos tiempo con Él. O sea, lo que realmente purifica y santifica es el tiempo, la relación que nosotros pasamos con Dios. Su presencia es lo que nos transforma. Amén. Déjame decir algo más de Moisés. Moisés también entendió que aunque él le pide cosas a Dios y Dios se las concede, hay momentos en que Dios no se las concede. ¿Sí? Y quiero tocar un texto que aparece en Números 12:13. ¿Se acuerdan cuando su hermana fue contagiada de lepra porque criticó a su propia hermana Moisés, María? Sí, claro. Él, en su amor por su hermana, Moisés le pide que la sane. Está en Números 12:13. Sí. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Pero Dios no la sanó ahora. Ustedes sigan leyendo la historia y duró 7 días en sanarla. Sí. O sea, Moisés entendió que aunque él pide, el que está por encima de su pedido es Dios. Claro. Y aunque le dio cosas sublimes como ver su gloria, también le dice, no, mira, aquí no es como tú dices, yo sé que es lo mejor. Y Moisés respetó eso. Así que entendamos que hay que pedir a Dios con fe, pero que Él responde cuando Él quiere. Sí, es interesante que veamos algo aspecto de la vida de Moisés, notando de que sus peticiones, en el contexto de la petición que él hace específicamente de ver la gloria de Dios, me parece que la lección debió haber puesto el día jueves primero y el miércoles después, porque en realidad lo que sucede previo a la petición de Moisés, a esa experiencia de comunión con el Señor, donde él pide su gloria, es después de haber tenido ese diálogo con el Señor en cuanto a la suerte del pueblo de Israel. Moisés ya había intercedido por ellos porque el Señor dijo, mira, están en rebelión, voy a destruirlos. Y Moisés ruega al Señor, pide a Dios, les sugiere, Señor, no hagas eso, no rehagas, o sea, no destruyas a este pueblo inicuo, rebelde, porque tú, Señor, tu nombre está en juego. ¿Qué van a decir las demás naciones de lo que sacaste a destruirlos? Y Moisés hace esa labor de intercesión. Un líder verdadero, un líder de comunión, no se enfoca en sí mismo, no está pensando en su beneficio, en su necesidad, inclusive está pensando en la necesidad de otros, se convierte en un modelo de Cristo, un tipo de Cristo, de interceder en favor de otros. Un buen padre va a orar por sus hijos, por su esposa, por su familia. Es decir, ya no te olvidas de uno mismo y esa es la comunión con el Señor. Dios va a darnos las cosas. Jesús dijo claramente, los paganos, esos buscan las cosas de la tierra, o sea, esos afanes de eso, la comida, la vestimenta. Ustedes no se preocupen, buscad primeramente el reino de Dios y justicia y lo demás viene por añadidura. La relación de uno con el Señor le va a llevar a uno a tener ese tipo de oraciones diferentes, no de las que son mi, o soy yo, sino voy a interceder por otros. Quiero simplemente, ya está el tiempo, se nos está acabando, pero quisiera enfatizar este aspecto. Moisés fue un guerrero de oración, de comunión con Dios, pidió a Dios ver su gloria porque entendía su carácter y quería ejemplificar aún más ese carácter de Dios y Dios se lo revela a él. ¿Estamos nosotros pidiendo eso del Señor en oración? Señor, yo quiero ser como tú, quiero tener tu carácter, tu amor, quiero mirar a mis hermanos como tú los miras y mirar a mis hijas como tú las miras, mirar a mis colaboradores, etcétera, como tú los miras. El aspecto del liderazgo de Moisés en oración, como oración, es ese aspecto de ser también un intercesor por otros. Vamos cerrando, tenemos segundos. No existe vida espiritual sin oración. La oración es el aliento del alma. Cuéntale a Dios todo lo que quieras en oración, tus alegrías, tus problemas, tus tristezas. Amén. Dios no se cansa, no tiene horario, te va a escuchar en todo momento y a toda hora. ¿Quieres ser un canal de bendición y ser usado por Dios? Ora por los demás. Amén. Ora por los demás y intercede. Dios te va a utilizar. Amén, por eso. Así es, la intercesión por otros en oración es importante. Rogamos que tú puedas ser bendecido en esta
semana de oración, de estudio, y que la gracia de Dios esté contigo, con tu familia. Esperamos vernos también aquí la semana que viene para continuar estudiando más de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.